esta, en esta oportunidad. Entonces, podemos continuar, por favor, la siguiente lámina. Ok, aquí estamos. Pasa que se ve muy grande, no se ve el texto, ok. No sé si se puede ajustar la vista. Voy a ver si cambio aquí. Está bastante amplia. ¿Sí? Ya va, no la veo. Sí, está el texto. Ok, perfecto. Está un poquito... Bueno, habría que ponerla. No se ve. Sí, está completa, Ana. No, yo no la veo. No la veo completa. No sé si es mi pantalla. Déjame ver aquí. Después viene la otra lámina. Profe, puede ser un tema de su pantalla. Sí, déjame... Paso a la siguiente lámina. Sí, por favor. Bueno, ahí lo que pueden visualizar en la presentación. Ok, perfecto. Aquí la veo un poquito más. Fue el propósito de la conformación de esta red, ok, que se realizó, que se conformó a nivel regional. El objetivo, el propósito fue establecer un intercambio permanente entre las instituciones de educación superior en Barquisimeto, Estado Lara, para fines entonces de establecer unas cooperaciones que permitieran, ¿ok? Fortalecer, compartir los recursos y sobre todo producir conocimiento que nos permita consolidar todos aquellos aspectos metodológicos, tecnológicos y de gestión que en su momento se ameritaban para la implementación de estos sistemas multimodales de educación superior. Siguiente, por favor. Bueno, yo creo que sigue siendo problema de mi pantalla. Pero ahí se muestra, ¿ok? Las redes o las instituciones que en su momento iniciamos la red regional de instituciones que en ese momento nosotros llamamos instituciones con experiencia en educación a distancia. Esta necesidad de crear ese encuentro que después se conforma como una red nace desde la Universidad Politécnica Territorial de Lara, desde la UTAEP, en el año 2011. Porque fue en el año... Fue en el año no se ponga a mojarse, venga. Alguien tiene el micrófono activo por ahí. Fue en el año 2011 cuando nosotros como universidad nos tocó iniciar la modalidad de formación semipresencial los fines de semana. Nosotros veníamos, a pesar de eso, nosotros veníamos desde el año 2008 ya trabajando con la plataforma Moodle, ya iniciamos en el 2008, habíamos iniciado un plan de formación, ¿okay? Para ese momento con la fundación, hoy en día Comunidad Digital de FABLA. En el 2009 habíamos iniciado ya nuestro diplomado en formación en educación a distancia, pero no es sino en el año 2011 cuando en este pase de ser Instituto de Educación Superior a ser universidad, se asumió el reto del fin de semana recibir a nuestros egresados como técnicos superiores para darle continuidad en las nuevas carreras de ingeniería y licenciatura. Entonces, en el momento de iniciar este reto, nos sentábamos nosotros para ese entonces en la Comisión de Educación a Distancia de la universidad
Nos llamamos entonces a revisar que a nivel regional ya contamos con instituciones con experiencia en educación a distancia y que por qué no buscábamos la manera de establecer alianzas, de propiciar un encuentro que permitiera entonces que nosotros como institución regional intercambiar esas experiencias que ya tenían universidades, en ese momento como la UCLA, como institución universitaria del sector público, la Universidad Fermín Toro y la Universidad Yacambú. Entonces para ello, en el año 2011, se nace el primer encuentro de experiencias de educación a distancia de instituciones de educación superior a nivel regional del estado Lara. Para ese momento hacen presencia la UCLA, el Fermín Toro, la UNEFA, la UNESCO, por supuesto la Universidad Nacional Abierta y la Universidad Simón Rodríguez. En el año 2011 entonces iniciamos ese primer encuentro de experiencias con este tipo con las instituciones que se mencionan en este momento. Después se hizo el segundo encuentro con la Universidad Fermín Toro, después el tercer encuentro con la Universidad Nacional Abierta, que sirvió de sede, y el cuarto encuentro se realizó en la Hotel IPB en el año 2014-2015. Entonces, todos estos encuentros durante estos 4 años, establecimos tres vertientes o 3 mesas o 3 componentes importantes que permitieron un engranaje y una cooperación en estos aspectos con estas universidades que le estamos indicando. Ahora, ¿en qué consistieron y qué fueron esos productos que se lograron durante esos primeros años en que se conformó esta red? Siguiente, por favor. Ok, los ejes, que se conformaron para esos encuentros fueron el aspecto de la gestión, el aspecto académico y el aspecto tecnológico. En todos esos encuentros se realizaron mesas de trabajo donde distintos representantes de cada universidad abordaban y trabajábamos en cada una de esas mesas desarrollando cada uno de esos aspectos. Siguiente, por favor. La siguiente lámina. Ok, vamos a ver aquí. Fíjense, en la mesa de gestión durante esos 4 años que estuvimos trabajando a nivel de cooperación entre las universidades. Sabemos que desde el año 2009 nace la propuesta de la primera normativa de la gestión de educación a distancia desde el Ministerio de Educación, específicamente desde la OCSU, liderizado por la doctora Elena Dorrego, que en paz descanse. A partir de ese año 2009 sale esta propuesta y ciertas universidades son llamadas para desarrollar, dicha propuesta. Una de las universidades que integró esas primeras mesas de trabajo, fue la UCLA. La UCLA ya para el momento en que nosotros iniciamos estas mesas de trabajo,
o este encuentro de cooperación entre las universidades, ya la UCLA venía con una normativa ya aprobada, con un modelo educativo ya ajustado en cierta manera a esa propuesta y a esas normativas que estaban todavía en proceso de aprobación desde el Ministerio de Educación. Entonces, cuando nos incorporamos en estas primeras mesas, hicimos ese trabajo, tomamos estas normativas, esta propuesta de normativas que traía, se estaban elaborando en el Ministerio, y este reglamento y estas normativas que ya en cierta manera la UCLA venía avanzado en este aspecto, y eso nos permitió a las instituciones que conformábamos esta red de experiencia partir, ¿ok? Basarnos un poco en esas propuestas y la experiencia que ya traía en ese entonces la Universidad Centro Militar Lisandro Alvarado, y a nivel privado los avances que traía la Fermín Toro a través de su sistema Saya y la Universidad Yacambú. Eso permitió durante estos 4 años de encuentro que cada institución elaborara y aprobaba internamente en cada una de sus universidades sus primeras normas o marco regulatorio de la educación a distancia en sus instituciones. A pesar de que a la fecha aún no tenemos oficialmente aprobado un reglamento y unas normativas a nivel nacional, cada una de las universidades regionales que conformamos la red en ese momento, logramos a través del apoyo partiendo de esta propuesta de la UCSA y lo adelanto que en ese momento tenía ya la UCLA, pudimos entonces elaborar cada institución su propia normativa. De ahí nace para esa fecha las normativas de la Universidad Politécnica Territorial de Lara, nosotros, la UPEL, ¿ok? Ya Salle y ya Yacambú tenía su propia normativa, pero nosotros y la UPEL logramos entonces a nivel interno lograr y aprobar y elaborar nuestras normativas internas. Otro aspecto importante, producto importante durante esos 4 años de trabajo cooperativo en red de estas universidades, fue que logramos en cierta manera elaborar una especie también de normativas para el diseño de los entornos virtuales de aprendizaje. Para ese entonces también teníamos como insumo, estuvimos durante ese tiempo como insumo, la propuesta de normativas de los EBA, que en ese momento Profes llamó entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Partimos de esa normativa, partimos del hecho también que para esa fecha, en el año 2011, 2010, a partir del 2009, la comunidad digital Planeta Fabla tuvo una excelente participación dentro del asesoramiento de la gestión del e-learning en cada una de estas universidades a través de su propuesta de modelo de gestión PASIEP, a través de esa metodología y los insumos que la metodología indicaban que deberían contemplarse a nivel micro en el diseño de un entorno virtual de aprendizaje, más estas normativas emanadas por el Ministerio de Educación, se logró entonces tener un primer documento de normativas para el diseño de los entornos virtuales de aprendizaje. Por eso ustedes pueden casi que ver la huella de esas normativas de diseño al ingresar a cada uno de los entornos virtuales que en este momento puedan tener las universidades regionales como la UCLA,
la UPEL, la UNEFA, la UNA, la UTAEP, UNESCO, y van a ver que se mantiene ese estándar que en ese momento, esa propuesta de diseño que en ese momento se estableció en función, como le digo, de las normativas que en ese momento habían sido manejadas como propuestas como el ministerio, y más la metodología PASIE, que para ese momento era la comunidad quien nos asesoraba a la mayoría de las instituciones a nivel regional en cuanto a la gestión de el e-learning, de instituciones de educación a distancia. De esa mesa también logramos la conformación de ponernos de acuerdo de cuál era la estructura ideal o organizativa que deberían tener las educación a distancia. De igual forma, el marco de donde nosotros nos basamos partió también de las normativas que de 2009-2011 de PROFE en cuanto a educación a distancia, donde hablaban que en esa estructura deberían mantenerse, de estar reflejados los tres componentes básicos, que era la parte de gestión, tecnológica y académica. Eso fue un insumo importante para nosotros, y a través de esas mesas de trabajo, de los resultados de esa cooperación, llegamos entonces, la mayoría de esas universidades, a estandarizar esa estructura, estabilizarla y aprobarla. A partir de ese momento, al menos en el caso de nosotros, de la UTABET, dicha estructura fue presentada y fue aprobada en un consejo universitario. Pasamos a ser de una comisión que trabajamos en la universidad allá ser un departamento académico administrativo responsable de la gestión y la planificación de educación a distancia. De la misma forma, le aprobaron dicha estructura a la universidad, a la UPEL IPB. Esos fueron durante esos encuentros los avances que esta red nos permitió a estas instituciones lograr desde el punto de vista de la gestión. O sea, logramos trabajar de manera cooperativa y logramos elaborar una normativa que en cierta manera partió de un marco común, y después cada universidad llevó a la elaboración de sus normas específicas. De igual manera, logramos entonces unas normativas, una estandarización en cierta manera del diseño de los entornos virtuales de aprendizaje y de una estructura organizativa. Siguiente, por favor. Ok, ya en la dimensión o en la mesa académica, el aspecto académico, ¿qué logros se obtuvieron? Ok, en esa cooperación con estas instituciones. Logramos elaborar un plan regional, ¿ok?, de formación para la red. Este fue uno de los aspectos que quedaron pendientes de ejecutar, ¿ok?, porque ahí visualizamos las fortalezas que tenía cada institución. Para ese momento ya la UCLA tenía su especialización en educación a distancia, ya la Fermín Toro tenía su propio diplomado, la Yacambú, la UPEL, y nosotros como universidad. Ese era uno de los aspectos más adelantados que cada institución tenía. Y bueno, en ese momento estábamos hacia la fusión y elaborar como un plan de formación regional. Pero eso fue un aspecto que quedó en papel y no llegamos a cristalizarlo, lamentablemente, ¿ok? Pero
desde el punto de vista académico, sí logramos adelantar o cristalizar o estandarizar los instrumentos de evaluación de los entornos virtuales de aprendizaje. Se elaboraron unos instrumentos donde, al menos bajo la experiencia que nosotros, o el contacto que nosotros tuvimos con la universidad, la UPB, y nosotros logramos implementar, ¿ok? Ese instrumento se basó precisamente en esos estándares que se habían logrado definir en las normativas de educación a distancia. Logramos elaborar estos instrumentos de evaluación, ¿ok? Que por supuesto están casados con la metodología PASIE, que fueron con las cuales se diseñaron estos instrumentos de evaluación. Un punto importante que sí avanzamos y tuvimos muchos adelantos de esta cooperación, de esta red que se estableció, fue lo que llamamos el aspecto de las acreditaciones. Como les indiqué, ya la UPE, la UCLA, la UCTAEP, Fermín Toro y Yacambú, ya había un adelanto a nivel de planes de formación. Y empezamos a hacer una especie de acreditación. Les explico. Nosotros tenemos el diplomado en formación a distancia, y la UPEL era un diplomado en formación de tutores virtuales. Llegamos a unos acuerdos, ¿ok? Que aquellos docentes egresados del diplomado, ¿ok? Se le acreditaban ciertas asignaturas que veían, que habían visto en nuestro diplomado, y podían continuar con el diplomado. Se le acreditaban esas actividades y podían continuar con el diplomado de tutores virtuales. En el caso de la UCTAEP, se logró también acreditar a aquellos docentes a nivel regional, porque eran convenios cerrados, no se hicieron de manera abierta, que de alguna u otra manera no habían tomado el plan de información con ninguna de estas universidades, sino con la comunidad de FACLA, y habían obtenido el título de expertos en procesos e-learning. En el caso de la UTE y también de la UPEL, se les acreditaban ciertos módulos que habían visto de ese diplomado y continuaban con el diplomado. En el caso de la UTB, y se le acreditó la formación. En eso avanzamos bastante en la acreditación de estos distintos planes de formación. Les puedo hablar específicamente de la experiencia que tuvimos con la UPEL y nosotros en la UCTAEP. Otro punto importante que iniciamos en esa oportunidad fue la urgencia también que se tenía de que cada una de estas instituciones lograran obtener una certificación de calidad tecnopedagógica, que de CICATET, ¿okay? Es una certificación que en ese momento era la única a nivel internacional que de cierta manera te certificaba el aspecto tecnopedagógico en la gestión del e-learning, porque en la mayoría, para esa época, de las certificaciones que se tenían, eran más certificaciones tecnológicas que tecnopedagógicas. Entonces, como la mayoría de las instituciones en esa época, como UPEL, UCTAEP, UNEFA, y la UNA, ¿ok? En cierta manera la gestión fue basada bajo criterios de la metodología PASIE. Lo que se buscaba era buscar esa certificación tecnopedagógica. Esto se inició, pero no logramos avanzar al respecto.
pero eran otros puntos que se trataron y en cierta manera se consolidaron y se adelantó mucho en cuanto a ese aspecto de esa necesidad de certificar bajo los estándares y las normativas y los modelos que como instituciones de manera cooperativa habíamos definido durante esas mesas de trabajo en estos encuentros regionales de experiencia. Siguiente, por favor. Otro de los productos, por decirle así, que se obtuvo y todavía se mantienen de esta cooperación, de esta red que se inició en el año 2011, fue desde el punto de vista tecnológico en que tuvimos apoyo en lo que fue el diseño a nivel tecnológico de la plataforma. En este aspecto también la UCLA tuvo un gran protagonismo de apoyo para las instituciones que nosotros estábamos iniciando en ese momento y en cuál debería ser el diseño tecnológico para iniciar pues, con este tipo de modalidades de formación. En eso también nos adecuamos al estándar regional, nacional e internacional, que en ese momento el sistema LMS que se estaba utilizando era Moodle, entonces ya todas las universidades nos estandarizamos bajo esa misma plataforma, ¿ok? Entre todos teníamos y nos damos apoyo a nivel de soporte técnico, porque entre todas las universidades, bueno, probamos y teníamos experiencia en ciertos plugins, ¿ok? Que son los complementos de la plataforma Moodle, y nos intercambiábamos de cuáles eran plugins que nos podrían ayudar a nivel de la gestión. Otro aspecto que sí quedó, no progresó mucho porque cada institución la elaboró de manera independiente por estos momentos, son los repositorios de los recursos educativos abiertos, ¿ok? Nosotros, como se estableció en las mesas la necesidad que se tenía de elaborar esos repositorios, porque bueno, era lo que nos iba a dar también determinar, de consolidar esa cooperación a nivel de los recursos educativos. Nosotros como universidad avanzamos un poco y lo retomamos este año, por cierto, y nosotros lo llamamos colección de objetos virtuales de aprendizaje, así se llama nuestro repositorio, que acabamos de retomarlo este año. Pero esto es un punto que estuvo pendiente de consolidar de esta red y de esta experiencia. Bueno, uno de los recursos que sí nos apoyábamos mucho era en el uso de las salas de videoconferencia. Íbamos nosotros también a la UCLA, después nosotros instalamos nuestro propio servidor de sala de videoconferencia, y de ahí le dábamos apoyo al resto de las universidades cuando así lo ameritaban. Siguiente, por favor. Entonces, esta es prácticamente la experiencia que tuvimos durante 4 o 5 años que estuvo activo por decirle, esta red, porque siempre hablábamos, era de encuentros de experiencia, y fue continuo hasta que en el último encuentro, que fue en la UPEL, es la doctora Juanita Jiménez quien dice que bueno, que ya era momento de pasar de simples encuentros a conformar la red de instituciones universitarias. De hecho, la doctora Juana elabora el proyecto, y creo que el proyecto quedó a nivel se presentó en el Ministerio de Educación,
y siempre se quedó como que a la espera de la aprobación del proyecto y de los recursos para, en cierta manera, terminar de cristalizar esta red. Pero lo importante dentro de todo es que esos 4 años, 5 años de trabajo colaborativo y cooperativo que tuvimos, evidentemente nos fortaleció como instituciones a nivel regional, que nos dio las bases prácticamente para afrontar y salir y asumir el reto en el año 2020 cuando llega la pandemia. Creo que eso nos preparó a la mayoría de las instituciones que conformaron la red en ese momento, y en el caso de la UCAE nos dio las bases que nos permitió y nos ha permitido mantener la universidad de puertas abiertas. Sé que ha sido importante, fue importante estas mesas de trabajo y esa red de cooperación que en ese momento se conformó. Es importante retomar el proyecto. Les voy a dar el pase en esta oportunidad a Samari, porque nosotros nos sentamos y entonces analizamos, bueno, si esto fue ya hace 10 años prácticamente que logramos este trabajo cooperativo, que tuvimos estos productos, entonces bueno, es propicio esta invitación a este webinar. Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Qué aspectos han cambiado? ¿Qué podemos mejorar para entonces, o terminar de consolidar para conformar la red? Pero ya en estos tiempos de COVID, y por qué no ya pensarlo cómo va a ser esta red y mantenerse en post pandemia. De eso se trata el punto que va a continuar desarrollando Samari como propuesta para retomar, ¿ok?, esta red que tuvimos prácticamente durante todos estos años. Un placer. Samari. Gracias, Ana. Primero agradecer la invitación a nuestra institución. Es propicio el momento para compartir entre todos. Y vamos a seguir desarrollando el tema que mi compañera Ana les trajo a cotación. Vamos a hablar de lo que son redes de educación en tiempos de COVID y post-pandemia. Vamos a analizar un poquito. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué nos van a permitir estas redes de educación en tiempos de COVID y post-pandemia? La oportunidad de compartir e intercambiar conocimientos, experiencias, saberes, expertos, programas, así como recursos financieros y tecnológicos. Eso es trasladar lo que estaba en aquel entonces. Fíjense que hemos venido trabajando veníamos trabajando sobre un futuro. Y en este momento se nos han hecho muchas cosas que tenemos que ir adelantando, por supuesto, y esto es lo que vamos a proponer. Entonces, es propicia la ocasión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar un poquito qué es lo que, desde el punto de vista académico y tal vez hasta personal, nos está dejando estos tiempos de COVID. Y un poquito hacia dónde podemos ir, un poquito más allá. Claro, por supuesto, tenemos que reunirnos, ¿ok? Será cuestión de estos primeros pininos que nosotros estamos dando aquí, estamos proponiendo, pueda ser socializado entre ustedes y cada quien pueda definitivamente dar sus aportes para hacer una red global aquí en Venezuela. La siguiente, por favor. También promueve la integración de comunidades académicas y profesionales para compartir conocimientos y experiencias en ámbitos locales, regionales y nacionales. Hemos visto cómo esta pandemia nos ha obligado a, desde el punto de vista local, podamos compartir. Y estos encuentros nacionales que se están dando han sido enriquecedores para todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos han ayudado a salir desde el punto de vista académico de esta situación, de mantener las puertas abiertas
a nuestros estudiantes, de que nuestros estudiantes se mantengan y ofrecerles lo que son oportunidades de estudio en esta época. La siguiente, por favor. Ajá. ¿En qué está basada nuestra propuesta? La siguiente, por favor. Ok. Todo eso que comentaba Ana, ¿hasta dónde nos llevó? Hasta el momento, el año pasado, ¿ok? Hasta el momento de COVID, el tiempo en que declara la pandemia en nuestro país. Ya nosotros teníamos el componente de gestión académica, el componente de gestión, el componente académico y el componente tecnológico, ¿ok? Y nosotros lo que teníamos que buscar era una comunicación y una interacción entre todos los actores de nuestra institución. Docentes, administrativos, obreros, nuestros estudiantes, la institución como tal. ¿Ok? Entonces, en ese momento, ya nosotros decíamos, tenemos, como decía Ana, tenemos un reglamento, ¿ok? No solamente de educación a distancia, sino un reglamento de entornos virtuales de aprendizaje, que ya estaba en funcionamiento. Teníamos unos docentes formados y teníamos la parte tecnológica, pero nos conseguimos con otras cosas que tal vez no las habíamos considerado. Por ejemplo, vimos, ¿ok?, que nosotros como docentes somos iguales que como docentes, como estudiantes, docentes estudiantes, nos comportamos iguales que los estudiantes de pregrado. Nuestro comportamiento tiende a ser el mismo. Bien dicen que para ser estudiante de educación a distancia, para ser docente de educación a distancia, debes ser estudiante de educación a distancia, para que vivas en vivo lo que es estudiar a distancia. También vimos que sí, es cierto, teníamos docentes con fortalezas tecnológicas, con fortalezas tecnopedagógicas, o docentes que no tenían fortalezas ni tecnológicas ni tecnopedagógicas, o la combinación de ambas, o que tenían ambos, pero en la parte informacional tenían deficiencia informacional. ¿Cómo buscar la información? ¿Cómo buscar efectivamente esa información? ¿Cómo emplear efectivamente esa información? Y entonces allí entraron lo que eran nuestros estudiantes, porque los estudiantes también tenían o tienen las mismas deficiencias que tenemos nosotros. Pero a esas tres vertientes que nosotros habíamos estudiado, se nos suman otras dos vertientes que tuvimos que considerar y que se deben considerar en estos momentos, que es la gestión, la parte administrativa y la parte de apoyo a la gestión académica, porque nos tuvimos que ir completamente a un mundo virtual. Pero habían procesos que teníamos que hacer netamente presenciales. Por ejemplo, la limpieza de la institución, eso era presencial. Las nóminas no estaban completas. Lo que era la parte de gestión, de apoyo a la gestión académica, la biblioteca, la inscripción, la transcripción de notas, lo que se refiere a bienestar estudiantil. Entonces entramos en la disyuntiva de que nuestros participantes, ¿dónde van a buscar la información? Si la universidad está de puertas abiertas, pero no todos los departamentos están funcionando, ni todos los trabajadores están presencialmente allí. También entra la parte administrativa. Entonces son dos vertientes que tenemos que también considerar en este aspecto. ¿Todo para qué? Para incluir o para darle lo que es la atención a nuestros estudiantes, a nuestros participantes. Esta pandemia nos ha transformado por completo. Se ha convertido en que lo que hemos podido planificar, ¿ok?, nos ha ayudado. Pero hay procesos que los planificamos, pero nos hizo una vuelta que no funcionan, porque el ser humano no funciona completamente igual. Deme la siguiente, por favor. Eso nos conlleva a ciertos cambios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Aprender. Aprender de esos cambios. El mundo no va a ser igual. El país no va a ser igual. ¿Quiénes tienen los cambios? Los docentes. Tienen los cambios, la forma de hacer las cosas. Tienen los cambios los estudiantes. Y tenemos cambios todos a nivel general.
tenemos que ver que todo este engranaje, todo este conjunto, toda esta circunstancia que nos llevó la pandemia, nos ha dado nuevas formas de hacer las cosas. Y por lo tanto, tenemos que aprender nuevamente a hacer las cosas. Los estudiantes en este momento trabajan y estudian, pero hay estudiantes que son netamente presenciales. Entonces, nos damos cuenta de que tenemos que ofrecer varias alternativas y que nuestra manera de ser debe cambiar. ¿Qué nos conlleva esto? A que las instituciones necesitan cambiar, adaptarse, mejorar, innovar y crecer. Cambiar de acuerdo a que a los nuevos, al nuevo país, al nuevo tiempo. ¿Qué tiene que cambiar? Procesos administrativos, procesos académicos, procesos tecnológicos, procesos de gestión. Adaptar lo que tenemos, ¿ok?, a un mejor funcionamiento. Mejorar todos los aspectos. Por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma que estaba funcionando, funcionando desde el año 2009 y hasta ahora ha funcionado, pero antes funcionaba con nuestros jóvenes de fines de semana y ahora funciona con nuestros jóvenes de diurno, nocturno y fines de semana. Tenemos que innovar, tenemos que ofrecerle algo nuevo a nuestros participantes. ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Hacia dónde vamos? Esto nos obliga a la pandemia y definitivamente tenemos que crecer, ver otro panorama que nos invite o que nos lleve a mantenernos. La siguiente, por favor. En este caso, ¿qué debemos hacer en tiempos de COVID y de pospandemia? Lo primero que debemos hacer es un diagnóstico general dentro de las organizaciones. Hacernos un diagnóstico como institución, como universidad. Sí, aquí hay muchas interrogantes más, ¿ok? Pero, ¿cuáles son los estudiantes que queremos tener en nuestra institución? ¿Cuál es ese target de jóvenes que queremos tener en nuestra institución? ¿A quiénes tenemos que atender? ¿A dónde los vamos a atender? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la metodología que yo voy a emplear? ¿Cuál es la pedagogía que yo voy a emplear? ¿Cuáles son las estrategias que yo voy a emplear con ellos? Porque con mis estudiantes también va a depender lo que yo tenga que formar a mis docentes, lo que yo tenga que tecnológicamente buscar, lo que yo tenga que hacer desde el punto de vista de gestión completa dentro de la organización. ¿Qué cambios ameritan que se haga dentro de la institución? Un cambio completo. Ya las cosas no son netamente circulares, ni netamente triangulares. Hay algo que está cambiando. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tenemos en cada una de nuestras áreas? ¿Con qué contamos? ¿Cuáles son las áreas que debemos robustecer dentro de la organización? ¿Con qué organizaciones podemos crear alianzas estratégicas? ¿Y qué podemos ofrecer? ¿Y qué necesitamos a cambio? Es decir, un ganar-ganar que nos permita a nosotros crear esa red multimodal. Eso es lo primero que tenemos que hacer dentro de una organización. Basado en esto y en otras interrogantes, nosotros podemos decir, a ver, ¿hacia dónde vamos? El panorama que tenemos es muy amplio, porque nuestros estudiantes definitivamente no son los mismos. Nosotros como docentes no somos los mismos. Hemos aprendido a gestionar todas las actividades académicas desde nuestro hogar. Tenemos que ver hacia dónde vamos. Hacia un home office, un trabajo en casa, o un teletrabajo, o vamos hacia smart working. Hacia allá tenemos que cambiar lo que son las mentalidades. Y eso implica cambios en la organización, cambios en los reglamentos, cambios en la manera de ver las cosas. Implica muchísimos cambios. La siguiente, por favor. Esto nos lleva a lo que son las redes de sistemas multimodales, lo que estamos proponiendo.
¿Cuáles son nuestras consideraciones generales basado en el diagnóstico, ¿ok? Basado en la experiencia que cada institución tiene en este momento, ¿ok? Dentro de su red intra, ¿ok? Vamos de una red interna hacia una red externa. Entonces, necesitamos varias consideraciones. La primera es, ¿hacia dónde vamos? Una presencialidad completa. ¿Vamos a seguir en la presencialidad completa? ¿Vamos a hacer algo, una modalidad mixta o netamente a distancia? ¿O tenemos que considerarlas completas? Es decir, un proceso de transformación completo dentro de nuestras instituciones. Los recursos tecnológicos, los medios tecnológicos son múltiples. No nos podemos acostumbrar a solo un recurso tecnológico. Tenemos que ampliar la visión hacia más allá. Tenemos que tener diferentes enfoques pedagógicos. Ya no se habla de uno, sino que son múltiples, porque va a depender de nuestros participantes, del momento en que nos podamos conseguir con ellos. Tenemos que emplear lo que son las localizaciones que tenemos dentro de los núcleos, los infocentros, las aldeas, ir hacia lo que es la municipalización como tal. ¿Cómo vamos a abordar la municipalización? ¿En qué nos vamos a basar? ¿Dónde vamos a darle atención a nuestros participantes? Tenemos que hablar de lo que son reglamentos a docentes y estudiantes. Definitivamente los reglamentos cambian. La manera, ya el docente, por ejemplo, los reglamentos de ascenso, de entrada de los docentes a una institución deben cambiar. ¿Cómo hago yo la contabilidad de las horas? Por ejemplo, si me voy a una modalidad semipresencial o una modalidad a distancia, ¿cómo contabilizo yo la hora de los docentes? ¿Lo contabilizo por el tiempo que llega, entra y sale? ¿O lo contabilizo por los objetivos? Insisto, ¿vamos al teletrabajo o vamos a lo que es Smart Working? ¿Qué es lo que yo necesito con mis docentes, con mis estudiantes? ¿Cuál es el reglamento que yo les voy a aplicar? Existen reglamentos que norman la parte presencial, pero completamente la parte a distancia. Entonces, esos reglamentos también tenemos que mirarlos, adaptarlos, transformarlos. Pero estoy hablando de una transformación que viene del ministerio hacia abajo, ¿ok? Y lo hemos visto con la propuesta que tenían ahorita de reglamento de sistemas multimodales. Están trabajando en eso. Tenemos que trabajar también pensando en equipos e internet para todos. Si vamos a redes, necesitamos pensar en mantenernos conectados. Y para mantenernos conectados, necesitamos tecnología. Pero no solamente necesitamos tecnología, lo que tiene que ver con solamente las instituciones. También nosotros los docentes, ¿ok? Los que son docentes, necesitan el acceso a internet, pero también necesitan programas que te ayuden a que tú puedas adquirir equipos computacionales y desde ahí tú te puedas desarrollar. No solamente el proceso académico, sino también de investigación. Tenemos que abrir las líneas de investigación hacia lo que son estos sistemas multimodales. O sea, es un panorama completamente amplio. Y eso es lo que se quiere en este momento. Y ir de redes intra a redes extra. Ya nosotros hemos visto cómo funciona nuestra red interna, ¿ok? Hemos visto cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Entonces, eso podemos hacer las alianzas para ir hacia afuera, conformar la red multimodal. Basado en esas consideraciones generales, entonces tenemos que considerar estas tres vertientes. La vertiente de gestión, que son los reglamentos general, ¿ok? De educación a distancia, sí, el ministerio está justamente en un reglamento donde nosotros pudimos dar nuestras apreciaciones, ¿ok? Va muy adelantado. Los reglamentos para lo que son los entornos virtuales de aprendizaje, los reglamentos de acreditación bajo esta multimodalidad de certificación estudiantil, de ingreso y permanencia docente. La estructura organizativa debe cambiar.
¿Qué es lo que yo voy a permitir hacer netamente en la institución? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en teletrabajo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer usando Smart Working? Debe cambiar. También debo considerar la parte académica, los planes de formación general, como comentaba Ana. No necesariamente, y lo que hemos estado viendo en estos momentos de pandemia, el ministerio, a través de alianza con varias instituciones, pues nos está ofreciendo formación a todos. Esos son los primeros inicios para hacer una red completa. La parte tecnológica, como la parte de tecnología, ¿ok? De destrezas tecnológicas, de habilidades y destrezas tecnológicas. La parte de tecnopedagogía, ¿cómo la vamos a abordar? La parte informacional. Es lamentable cuando un muchacho, ustedes ven un muchacho y dice, él navega por Facebook, navega por WhatsApp, pero no sabe investigar dentro de Internet. Él tiene una fortaleza tecnológica, pero tiene una deficiencia informacional. No sabe cómo buscar la información. En lo que es las estrategias de evaluación, ¿ok? ¿Cómo las voy a llevar? ¿Qué es lo que voy a emplear? ¿Qué es lo que va a ser válido? ¿Cuáles son los parámetros que yo voy a emplear para la evaluación de esos participantes? ¿A través de qué medio? ¿A través de qué normativa? ¿Cuáles son las materias, unidades curriculares que yo puedo llevar hacia allá? ¿Cuáles son las que debo mantener en la semipresencialidad? ¿Cuáles son los otros recursos que yo debo anexar a la parte académica? Puedo anexar laboratorios virtuales, realidad aumentada y un conjunto más de herramientas tecnológicas que me pueden ayudar al muchacho o a nuestros estudiantes precisamente a que vayan generando esas habilidades y destrezas que necesitamos. ¿Cuáles son los objetivos que necesitamos lograr con ellos? Aprender a lo que es la atención de la diversidad funcional. O sea, tenemos sistemas que no están hechos para, por ejemplo, para estudiantes con problemas visuales. Esos tenemos que atenderlos. O a veces no tenemos las estrategias. Nosotros como docentes llegamos a un salón y tenemos a un participante que es sordo y en vez de ayudarlo, lo que hacemos es que lo echamos a un lado porque no tenemos las estrategias, porque no sabemos cómo abordar a ese joven. ¿Ok? Y la acreditación es por experiencia. Algo sumamente importante. La otra parte que debemos abordar es la parte tecnológica, la creación de un megacampus que nos permita tener todo ahí y que nos permita justamente a cada institución que va a formar la red interactuar. La integración de distintas plataformas. Muchos utilizan Moodle, nosotros tenemos Moodle hace tiempo, pero tenemos que pensar, por ejemplo, que yo puedo tener una institución que pueda tener Dockio, pueda tener una institución que pueda tener Ilias, pueda tener una institución que pueda tener Coconger y todas esas múltiples plataformas de sistemas de gestión en línea, tenemos que integrarlas. Tenemos que lograr la integración. ¿Para qué? Para que nosotros podamos utilizar, por ejemplo, si las voy a utilizar con aulas virtuales, yo puedo utilizar la aula virtual de la UCLA dentro de la UTAE. No tenga información repetida. Repositorios de objetos de aprendizaje. Alianzas con CanTV que nos permitan no solamente ayudarnos en la conformación de la red como tal, pero también nos permita a los actores involucrados podernos mantener dentro de la red. Comunicación e interacción. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo interactuamos? Almacenamiento en la nube, que yo pueda ver qué procesos puedo llevar en la nube. ¿Qué voy a montar en la nube? Sistemas informáticos de qué tipo, inscripciones, biblioteca, bienestar estudiantil, cultura. O sea, tenemos que ver todo lo que nosotros le podemos ofrecer a esos participantes. Por supuesto que si tenemos una red multimodal, ¿ok? No va a salir todo de una institución. Cada quien va a aportar y decir, yo tengo esta fortaleza y entre todos podemos conformar una amplia red donde los que estemos en alianza estratégica podamos ir
aprovechando las bondades que tienen el resto de las instituciones. Cada institución en este país, debido a la pandemia, se ha ingeniado la manera de cómo atender a los participantes. Los que nos hemos sumado a la atención de nuestros estudiantes, siempre hemos sido parte de la solución y no del problema. El problema está ahí, la pandemia, pero la solución es que mantener las puertas abiertas de nuestra institución, presencial y virtual, porque la limpieza no se hace virtual. La limpieza hay que ir, pasar el cepillo, la desmalezadora. No podemos dejar que nuestras instituciones también se caigan. Esto a nivel general es lo que nos va a poder, según nuestra experiencia, nos va a poder llevar a lo que es la integración de sistemas multimodales. Podemos empezar, o la idea es cada quien haga la evaluación dentro de su institución, hacemos una red por estado y esas redes por estado las podemos llevar a la conformación de diferentes redes que van a llegar directamente al Ministerio de Educación. Sería algo sumamente maravilloso y eso nos ayudaría muchísimo. La última, por favor. Mire, nosotros les traemos, esta es nuestra propuesta desde nuestra experiencia, desde que estamos en educación a distancia en la UCTAEP y desde que nos tomó esta pandemia. La UCTAEP ha mantenido sus puertas abiertas. Nuestra rectora, nuestra institución encabezada por la doctora Michelle Vivas Chacón, ha mantenido nuestra institución de puertas abiertas, pero no solamente en la virtualidad, sino también en la presencialidad. Nuestra universidad está bonita. Nosotros tenemos un conuco. Ese conuco no se siembra virtual. Podemos cosechar tomate, podemos aprender a cosechar tomate virtual y decir ñau, ñau, nos comemos los tomates, pero realmente no los disfrutamos. Tenemos que ir allá. Y nuestra universidad se ha mantenido de puertas abiertas. Y hay un pensamiento que es de Pedro Camacho, que es el fundador de FATLA y que es el inventor de la metodología PASIE, que pega mucho en estos contextos, que se llama aprendí. Y él nos dice, aprendí que nunca es lo mismo. En estos momentos, aprendí que nunca es lo mismo. Aprendí que todo cambió. Aprendí que lo que aprendí fue diferente, porque tuve que cambiar muchas cosas. Aprendí que pude aprender de otra forma. Aprendí que no aprendí de esa manera. Aprendí que puedo aprender mejor. Aprendí que no lo hice bien. Aprendí que no soy el centro. Aprendí que el conocimiento es el que cuenta. Es decir, que en este momento de pandemia, todo lo que hemos aprendido, la pandemia nos la ha echado a un lado y nos ha dicho que tenemos que estar abiertos a los cambios, transformar nuestra institución, pero la transformación viene desde adentro, desde el personal, desde los que creemos, desde mantener la mente abierta, pensando en nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, que si nosotros nos sentimos mal por la pandemia, ¿cómo se sentirán nuestros jóvenes si no consiguen dónde estudiar, dónde desarrollarse? El país no se ha parado por la pandemia. Nosotros seguimos sumando, seguimos haciendo. Muchas gracias por su atención y cualquier duda, bueno, estamos abiertos. Gracias. Bueno, estamos abiertos a cualquier consulta, pregunta, disertar un poco, socializar un poco de estas experiencias que tuvimos a nivel regional, de esta pequeña red y bueno, de alguna u otra manera, cómo la visualizamos desde la UCTAEP y apostar a retomar estos proyectos de consolidación de las redes bajo estos nuevos contextos de pandemia.
la profesora Vanessa. Dice, si hablar de la transformación digital y tecnología amigable se refiere a abrirse la realidad aumentada, tecnología aplicada a la realidad dura, hacer, de ahí que es lo más transaccional que lo trascendental solamente. No, abrirse completo, profe. Creo que es abrirse completo. Desde el punto de vista tecnológico, la tecnología es aquello que ha ayudado al ser humano a hacer sus cosas mejores. Lo único, por ejemplo, un lápiz es tecnología. Una página es tecnología. Una borra es tecnología, porque en su momento se empleó, se hizo para solventar una situación que no es tecnología de punta en este momento, ok, pero todo eso es tecnología. Entonces, por eso la integración de tecnología completa. No solamente estoy hablando de la nueva, sino a nivel general. Bueno, aquí hay una, ya va, se me perdió. Aquí hay una pregunta de Mayret Áñez que dice, mi interrogante es sobre si las universidades que se encuentran en sus sistemas tecnológicos prestan apoyo para albergar a otras universidades o para asesorar. La experiencia que nosotros tenemos a nivel regional, Barquisimeto, como se comunicó en la ponencia que tuvimos, nos hemos dado apoyo al menos desde la experiencia de la UCAEP, lo que ha sido UCLA, UPEL, Yacambú y la Fermín Toro, la UNEFA, la UNA, todos durante estos años aportaron y seguimos asesorándonos, a pesar de que no hemos tenido nuevamente un encuentro presencial o virtual que formalice esa asesoría, que formalice ese encuentro, pero en nuestros sistemas personales o en la informalidad, la asesoría y el apoyo se ha mantenido. Desde el punto de vista de albergar a otras universidades, eso ha sido una idea que también nosotros de la universidad hemos establecido, pero lamentablemente tenemos nuestras limitantes tecnológicas, en el sentido que nosotros gestionamos nuestros propios servidores, nuestros servidores, bueno, milagrosamente hemos podido tenerlo durante todo este año activo, a pesar de las debilidades que tenemos a nivel de infraestructura para mantener su disponibilidad. Pero yo creo que superando esos aspectos, si el ministerio apoya la consolidación de estas redes y fortalece las infraestructuras y actualiza las infraestructuras de las universidades, que de alguna manera podemos asumir ese nodo tecnológico de alojar y dar apoyo a aquellas que no la tienen, wow, sería fenomenal. Pero en este aspecto hemos estado limitados no por el no querer, porque wow, estamos abiertos a eso, a ayudar, a formar, pero nuestras limitantes están desde el punto de vista tecnológico para ese punto que tú dices de albergar. Superado eso, wow, eso sería lo ideal, que es uno de los aspectos que nosotros se coloca ahí, que lo ideal sería llegar a lo que es a ese megacampus, donde cada universidad pueda tener su propio campus, pero que a la vez estemos integrados. Hoy en día, en las nuevas versiones de Moodle trae una función que se llama MoodleNet. ¿Okay? Ese MoodleNet nos permite integrar con otros servidores, con otros Moodle, y apoyando con esas características, imagínate de lo que podríamos lograr a nivel de unificación, de colaboración, a nivel de currículo, a nivel de aula. Bueno, se pierde de vista todo lo que se podría hacer a través de esa integración tecnológica y todo lo agregado que vendría a través de eso. Pero hay una realidad
que son las limitantes tecnológicas que cada una de las instituciones tenemos y que, bueno, nos ha llevado a dar respuestas internas, que para ya dar ya un apoyo externo se nos hace un poco difícil, pero no imposible, pero sí se ha dado. Sí se ha dado, profesora Mayre. Esa es la idea de esta socialización, de estas experiencias, ¿no? De que sí se pueda lograr. Aquí hay otra pregunta del profesor Albert José Fonseca. ¿Cómo ha sido la experiencia de la UTAD en cuanto a las asignaturas con componentes teóricos, prácticos y laboratorio? Mire, profesor, hay asignaturas que la rectora, en conjunto con los diferentes directores de los programas nacionales de formación, en las semanas flexibles hacen horarios para llevar a los estudiantes a las unidades curriculares, hacer los laboratorios. Y desde allí emplear lo que es la parte semipresencial. Hacen un movimiento no solo de los estudiantes, sino de los transportes. Es una logística fuerte, pero en la institución se hace. Lo otro es que, por ejemplo, en la parte de proyecto, dependiendo del trayecto, ¿verdad? Y del objetivo que tenga el proyecto como tal, el participante ha podido hacer los proyectos, basado, por ejemplo, en respuestas a casos de estudios colocados por los diferentes profesores, dentro de su comunidad, donde ellos hacen el proyecto y luego lo defienden a través de videoconferencia, a través de cualquier herramienta de este tipo, pero de verdad la parte académica, la institución, está viendo lo que es el mejoramiento de cada uno de los componentes académicos y haciendo los ajustes, justamente por esta circunstancia país. Profesora Zaida Samari pregunta, buenas tardes, ¿qué información se tiene sobre la normativa de educación a instancia en nuestro país? Bueno, ya hay una propuesta que ya está empezando a ser socializada, precisamente de una normativa para la conformación de sistemas multimodales. Esa propuesta, bueno, al menos a nosotros como institución nos la hizo llegar la doctora María Micen Figueroa. Sé que ya esa consulta se está haciendo, cada institución está dando las sugerencias de aporte. Yo me imagino que después que se va a consolidar y bueno, y se llevará entonces ya como una propuesta oficial ante el CNU o la OCSU, pero ya lo importante es que ya se retomó, porque prácticamente la última vez que nosotros estuvimos en estas mesas de trabajo con la normativa, creo que fue en el 2015, 2017, cuando se retomó, pero bueno, nunca se ha logrado la aprobación, pero este año se retomó y creo que hay dos propuestas, pero la que se nos ha hecho llegar para socializar es esta, la normativa para la conformación de los sistemas multimodales, pero se ha retomado, profesor Zaida, y un placer tenerte aquí, Zaida. Se prevé la posibilidad de establecer por lo menos programas de formación, ya va, que no leo bien. Ajá. Esta consulta se prevé la posibilidad de establecer con el Ministerio de Poder Popular y Educación programas de formación y los recursos para controlarlo. Tengo entendido que se inició un plan de formación en el sentido de que cada universidad está poniendo a disposición sus propios programas de formación para que docentes de distintas instituciones lo tomen. Ahora, como un programa integral de formación, por el momento lo desconozco. Sé que en el año, Samari, no sé, 2011, 2012, sí hubo un plan de formación a nivel nacional, que fue el famoso... Fue en el 2012.
el curso de avanzado de formación docente en tecnología, algo así. Eso sí fue un plan nacional que se liderizó también desde PROFE, desde la OXU, y creo que se logró una sola corte. Tenía también distintos niveles, pero lamentablemente también no se continuó. Es el único así plan nacional que se tuvo. Sé que en este momento, con la idea de ir conformando y retomando esta idea de la red, cada institución está poniendo a la orden sus planes de formación. Pues la doctora Milagros Ovalle de la Universidad Bolivariana, sí, como no, profesora, espectacular. Gracias, muy amable. ¿Se me escucha? Sí, Sí. perfecto. Buenas tardes, estimados colegas. Para mí es un placer poder compartir con ustedes, viendo las diferentes expectativas. Quise tomar el derecho de palabra, dado que la Universidad Bicentenaria de Aragua tiene aproximadamente 11 años trabajando con los entornos virtuales del aprendizaje y sus espacios, y ha sido una labor que tomó la batuta en ese periodo nuestro rector presidente, el doctor Basilio Sánchez Aranguren, y que a la fecha de hoy, gracias a esa plataforma, nos permitió dar continuidad académica a nuestros participantes, y tenemos producto también, no solamente por la pandemia, sino por la diáspora que hemos sufrido muchas instituciones y la merma educativa, evidentemente poder conservar la participación de nuestros estudiantes en la plataforma. Ahora, parte de lo que quería compartir con ustedes y unas reflexiones basadas en nuestras experiencias, que nos ha tomado años y ya estamos en una fase, una tercera fase de lo que es la implementación de estos espacios, es hay que tomar en consideración el tipo de modalidad del proceso que se va a manejar. Una cosa es la presencialidad, otra cosa es la semipresencialidad y otra cosa es la virtualización total. Son tres elementos que se tienen que trabajar cada uno con sus vertientes tecnológicas, y entran allí la gente. Entonces, en la presencialidad usted puede utilizar elementos tecnológicos para aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje. En la semipresencialidad usted puede ocupar espacios donde puede dar a conocer que muchas instituciones, por no contar con los recursos tecnológicos, es lo que han venido utilizando en esta pandemia, utilizando espacios tecnológicos para dar a conocer contenido y utilizar la interacción o comunicación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y han comenzado a ser pininos. Pero hay una tercera vertiente, que es la virtualización, que se genera una necesidad de recursos y unos espacios donde tienen una plataforma que comienza por la plataforma donde se van a vaciar los contenidos, unos contenidos que tienen que ser adaptados a los procesos virtuales, unos facilitadores que requieren ser preparados en materia de virtualización, no solamente con competencias técnicas o competencias educativas, sino con metodologías adaptadas a los espacios virtuales. Una plataforma que requiere una supervisión por parte del área académica y, lógicamente, una inducción a los participantes. Es decir, esas experiencias nosotros las hemos vivido. De hecho, ahora estamos nosotros más bien utilizando unas nuevas tecnologías basadas en estos procesos de formación, utilizado lo que es el aula inversa, lo que son el ABEC o aprendizaje basados en emprendimiento por proyecto, lo que son las gamificaciones. Es decir, nosotros tenemos un proceso multimodal adaptado. De hecho, ahorita el ministerio está solicitando precisamente información en ese sentido de lo que es el uso de las plataformas para los procesos de enseñanza. Entonces, comparto con ustedes y me pongo a la disposición de a bien poder compartir. Voy a escribir ahorita mi correo institucional para compartir las necesidades y aportes que a bien. Nosotros tenemos una dirección de servicios educativos a distancia dentro de la institución. Tenemos nuestra dirección institucional de supervisión y evaluación docente en espacios virtuales, y nos ha llevado en este instante a estar en una presencialidad autorizada bajo lo que es servicios comunitarios, proyectos,
que fue lo que nos autorizó el ministerio para lo que son los procesos con las medidas de bioseguridad, pero tenemos el resto de los contenidos de nuestras plataformas totalmente virtuales. Entonces me pongo a su disposición, encantadísima de poder compartir. Me gustaría, por favor, poder participar 100% con ustedes en la red, poder inscribirme si tienen algún medio de formato para poder compartir con ustedes a bien lo que pueda ayudar y aprender de ustedes en la forma en que a bien ustedes puedan darnos a conocer. Y muchísimas gracias, eso es lo que quería compartir con ustedes, colegas. Gracias. Gracias, doctor Milagro. Mire, sabe que nosotros dentro de la UCTAD como tal, nosotros tenemos esos procesos que usted nos conversa. Los tenemos. Nosotros tenemos lo que usted dice es bien cierto. O sea, no es solamente montar, porque la parte virtual no tiene un cambio completo en lo que es la parte virtual, en los docentes, en la manera de ver, el seguimiento. Nosotros tenemos tiempo usando aulas de cuarta generación, aulas iconográficas, aulas de cuarta generación, usando lo que usted habla de gamificación. Hacemos lo que es el seguimiento a nuestros docentes y por eso hemos podido dar respuesta. Y por supuesto para nosotros sería espectacular poder contar, intercambiar esos conocimientos para ver qué podemos afinar. Yo voy a anotar su email, le voy a dejar el de la dirección. Déjelo aquí para anotarlo, por favor. Ya lo voy a anotar. Sí, ya lo coloqué. Y ahí le mandamos en un email de la universidad. Muchísimas gracias, muy amable. A usted, doctora Milagro, un placer. Está este profesor Nelson, que está pidiendo la palabra. Puede tomar la palabra, profesor Nelson. No, buenas tardes. No, primero que nada, yo quiero felicitar a ustedes porque de verdad que son un cuarto bate en esta disertación que estuvo muy, pero muy buena, muy brillante. Y creo que se debería de agarrar ese audio, ese video grabado y mandarlo a todas las instituciones de educación superior para que vean esto que ocurrió en el día de hoy y tengan la información, porque yo creo que aquí hay un vacío importante de información yo le voy a decir, sobre todo en las universidades autónomas. Yo le puedo decir, yo yo soy jubilado de la Carabobo. Y la Carabobo está como en el siglo XVIII, más o menos, por allí, pues en tecnología. Y es una universidad autónoma que debería estar dando el ejemplo, pero no es así. Sin embargo, yo lo que quiero es que la profesora me aclare, porque todos estos deseos, todos estos sueños, todo esto que yo veo aquí, que es yo por ejemplo lo compraría, yo siendo el ministro, mañana mismo yo instalaría una comisión de urgencia para aprobar todo esto que ustedes están planteando aquí en este momento, ¿no? A mí lo que me preocupa es que esto se pueda quedar como siempre en sueños y en grandes visiones y no se den los procesos, que es lo que nos ha pasado siempre en educación superior en Venezuela. Porque esto es algo que en el mundo se viene trabajando hace muchos años. Fíjese lo que dice la profesora de la Universidad Bicentenario, que por cierto ahí fue donde hice yo la maestría, una de las maestrías. Tienen ya 11 años trabajando con esto, 11 años haciendo un esfuerzo. Pero hoy día nosotros no tenemos un reglamento, ¿verdad? Que era lo que usted decía, profesora, un reglamento que parta del CNU, del Ministerio de Educación Superior, que le dé apoyo a todo esto que se está planteando. No existe. Entonces, cuando usted ve que hay países en este momento, dado la era de la globalización, que si un estudiante se gradúa por la vía virtual, no se lo reconocen. ¿Entiendes? Entonces, todo esto es importante que ustedes lo sigan liderizando. Yo, por ejemplo, me voy a poner a la orden como se puso la profesora de Bicentenario ahorita también para trabajar con ustedes, si me puedo meter en la red y me lo permiten también, porque creo que esto hay que empujarlo duro, que esto hay que apoyarlo desde todos los ámbitos, hay que apoyarlo, porque esto es una necesidad y esto es lo que viene. Lamentablemente esto es lo que viene y esto va a ser así
Esto no lo para nadie. Entonces las universidades que no se adecúen a esta realidad van a desaparecer lamentablemente. Mire, esto mejora hasta los procesos de investigación, los va a mejorar enormemente. Va a mejorar toda la práctica, va a mejorar todos los procesos que nosotros tenemos para la academia. Pero entonces, de verdad que ojalá que ustedes sigan con esa energía, con esa fuerza, que no se detengan, que no se paren, porque yo creo que necesitamos de personas para ustedes, para llevar adelante este proyecto, este sueño, que verdaderamente es algo, una maravilla. Cuando ustedes plantean ese campus ahí, es una maravilla. Fíjense, compartir todas esas experiencias, lo que tiene la Bicentenaria, con lo que tienen ustedes, con lo que tiene realmente otras universidades, eso es una maravilla. Entonces, a mí lo que me queda es que felicitarlo, darle las gracias por haberme permitido participar en esta disertación tan maravillosa y que cuenten con mi apoyo. Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias, Nelson. Bueno, por nuestra parte, bueno, espero que tampoco esto quede aquí. Sé que podemos contar con el apoyo de la doctora María Nícer Figueroa. Sé que ella se está integrando nuevamente como equipo asesor al ministerio para relanzar, remar todos estos aspectos normativos. Ella formó parte de este primer equipo del 2009-2010. Y sé que, bueno, con ella incorporándose en esta parte de asesoría, sé que vamos a retomar muchas cosas que estuvieron pendientes. Profe, la mayoría de los que estamos aquí presentes, la UCLA de Acambú, la Universidad Bicentenaria de Aragua, por los que esto veo por aquí por encimita. También tenemos experiencia a nivel menos, a nivel regional, que son las redes que podemos hablar nosotros. Aquí todas tenemos un promedio de 10 a 11 años o más en educación a distancia. Menos nosotros, ustedes tenemos 11 años. UCLA nos debe de llevar 2 años, 3 años. Aquí el problema ha sido el punto de vista de apoyo, ¿no? De la parte presupuestaria. Mire, la Carabobo, la Universidad de Carabobo, fue una de las primeras universidades también que conformó esa primera red con la doctora Elena, con estas primeras normativas. Lo que pasa que, bueno, el aspecto presupuestario y otros factores han hecho que ciertas universidades que en su momento tuvieron protagonismo y visibilidad y dieron apoyo a esta, en este momento usted la vea bajo perfil, pero la mayoría de las universidades estuvimos por encima, por decirte, sobrevellamos al ministerio en ese aspecto, a pesar que el ministerio ha tardado en normar, las universidades no nos quedamos. O sea, seguimos trabajando, normamos y ejecutamos. Sigue siendo un punto de honor que sea del ministerio que salgan las normativas, porque debe ser el ente que regula. Pero Dios mediante, vamos a pensar que debe estar por pronto aprobarse. Sé que hay 2 propuestas, por supuesto la que está pendiente, que es la de educación a distancia, y esta otra de los sistemas multimodales. Okay, la que se nos hizo llegar fue la de los sistemas multimodales. No tenemos, hay que solicitarlo, el de como ha quedado el de la propuesta de educación a distancia. Pero lo importante es que, bueno, este encuentro que no quede aquí y que esto nos ayude a restablecer estos lazos importantes de cooperación que debemos mantener. Exacto. La profesora, creo que Marisa. La profesora Marisa, ella dice, soy usuaria de las tecnologías, cuando hablan de teletrabajo de forma general me pregunto y preocupa. ¿Cuál es el sujeto que se puede formar desde la perspectiva profesional integral, que se sensibilice y compromete con los procesos sociales? Ciertamente considero que existen materias que tienen más cualidades para el trabajo a distancia,
pero cuesta el crecimiento importante de la interacción presencial que se da a distancia. Es que, profesora, aquí hay dos cosas que tenemos que considerar. El trabajo que se puede hacer a distancia que hace el docente, ¿ok? Donde el trabajo que se hace el docente, usted no lo puede contabilizar con un número de horas. O sea, por ejemplo, yo soy un docente a tiempo completo, yo tengo 36 horas contratadas, yo tengo un aula virtual donde tengo 30 estudiantes y mis horas en la semana son 4 horas que tengo que dar clase, ¿ok? Todavía hay instituciones que esa contabilización de horas la hacen por el número de horas que el profesor está ahí. Depende de las habilidades y destrezas que el profesor tenga, del tiempo que tenga trabajando con los participantes, de los estudios que tenga, de las mil y una manera de cómo solventar la situación. Un profesor puede atender 40 estudiantes en un momentico. Pero si a mí me van a pagar, por ejemplo, yo entré y atendí 40 estudiantes y a mí me tocaban 2 horas ese día y resulta que yo los atendí en media hora, entonces me van a pagar por las 2 horas que los atendí o por la media hora que lo atendí. O sea, el teletrabajo tiene que ver, profesora, con que usted tiene que cumplir un horario dentro de algún sitio, usando la tecnología. Cuando yo le digo que voy a Smart Working, es que usted tiene que cumplir, o sea, un horario, pero según su disponibilidad. Y a usted lo evalúan por objetivos. Dentro de educación a distancia, evaluar por objetivos es muy importante. Porque yo no duro 2 horas. Yo no puedo normar a un profesor que da educación a distancia de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. ¿No? Yo tengo que abrirme, que yo puedo atender a esos participantes en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada y más con esta conexión tan inestable que tenemos de internet. En ese sentido, hablaba. Lo otro que tiene que ver es que según las estrategias que usted aplique dentro del aula, ¿ok? Según la interacción que tenga el tutor, por eso la intervención de la doctora Milagro fue muy asertiva. No podemos llevar los procesos presenciales no los podemos llevar a la virtualidad exactamente igual, no. Nosotros tenemos que ver cómo desarrollamos habilidades y destrezas desde el punto de vista de tutoría, para hacer una tutoría efectiva, para que nosotros podamos llegar a los estudiantes, para que nosotros podamos atenderlos, para que nosotros podamos formarlos. Por supuesto que hay actividades que, como usted está conversando, actividades que son netamente presenciales, pero yo puedo complementar las actividades presenciales con las actividades virtuales. Por ejemplo, yo le estoy dando clase a un estudiante de medicina. El estudiante de medicina, él tiene que ir a un pabellón para poder hacer una cirugía. Efectivamente no puede hacer una cirugía a nadie, no se la puede hacer virtual, pero puede hacer una asistencia. Pero yo tengo software que simulan la cirugía que me hace que yo vaya evaluando a ese participante y que después yo complemente la presencialidad con la virtualidad. Entonces son dos factores que debemos considerar y eso tiene que ver con los estudios, ¿ok? Con el cambio que tiene la institución en cuanto a los docentes, que es sumamente importante, ¿ok? Y en cuanto a la formación que vamos a darle a ese participante. Tiene que ver mucho con la parte de diseño curricular. No sé si hay alguna otra pregunta de eso, profesora. La profesora Marixa Bracho está pidiendo el derecho de palabra. Profesora Marixa. Sí, bueno. Aquí, no sé qué dice, ¿podrían compartir su experiencia con los estudiantes universitarios que viven en zonas muy alejadas a la universidad y sin servicios de internet, red telefónica y débil servicio eléctrico? Ay, aquí hay mucha tela que cortar, María Zoraida. La universidad, hemos hecho lineamientos, ¿verdad? Y dentro de esos lineamientos, por ejemplo, hemos dado flexibilidad a la entrega de las asignaciones de los participantes. También dentro de esa flexibilidad se le ha comentado a los profesores, por ejemplo, que los recursos que deben colocar en el aula, igual que las actividades, los estudiantes pueden bajarlas, llevárselas a su casa y hacer las actividades fuera de nuestro complejo educativo virtual
y posteriormente en algún momento poderla subir. También hemos desligado, por ejemplo, si ellos tienen que entregar una imagen, no necesariamente la imagen la tienen que hacer en un software, sino que pueden tomarle una foto y enviarla. También la universidad en esa zona también se ha ingeniado portafolios, ¿ok? Presenciales, que les permite a esos muchachos también integrarse a lo que es la parte educativa. O sea, la universidad no se ha quedado nada más en una sola parte. Dime, Ana. No, con manera para complementar tu intervención, nosotros también, la universidad ha establecido convenios, ¿ok? Con los infocentros. O sea, nosotros también, con estos problemas también de transporte por la misma pandemia, se ha tratado de identificar, de darle respuesta a los estudiantes en sus municipios, ¿ok? Se han hecho alianzas con los infocentros de los municipios. También hay unos coordinadores de municipalización, por decirlo así, que también atienden a este tipo de estudiantes, ¿ok? Al que no tenga el móvil o no tenga internet en su casa, se puede trasladar a los infocentros y de ahí, en el tiempo y la flexibilización que le está indicando Samari, ellos envían las materias. Mire, nosotros en la UCTAD, bueno, podemos decirlo, son estadísticas que nosotros muy frescas y que nosotros ya manejamos en el último consejo académico. Nosotros iniciamos con una matrícula presencial. Cuando le digo presencial, porque era la matrícula que venía de control de estudio, ¿ok? Porque a nosotros la pandemia, a pesar como le indicamos, tenemos 11 años con la modalidad semipresencial en la universidad, nuestra modalidad o nuestro campo educativo virtual estaba orientado solamente para la formación de fin de semana, que teníamos un promedio de 400, 500, 600 estudiantes. Y habíamos pasado a una segunda fase, que era ir hacia pregrado, ¿ok? Como aulas de apoyo. O sea, estábamos preparando la universidad para esa modalidad semipresencial general. En ese momento nos abordó la pandemia. O sea, pasamos de tener la responsabilidad de gestionar, no sé, 30, 40 aulas virtuales, pasamos a tener que gestionar 1.200 aulas virtuales con un promedio de 5.000 estudiantes, que era la matrícula actual. Con esa matrícula y con esa cantidad de aulas iniciamos la pandemia en marzo del año 2020. Asumimos ese reto con un porcentaje de docentes formados, la mayoría no, ¿ok? Porque nosotros logramos tener un alto porcentaje de docentes formados, pero bueno, ya la mayoría estaba jubilado, la mayoría no estaba en la universidad, entonces nos encontramos con esa debilidad que no todos estaban preparados para asumir, pero aún así la universidad asumimos el reto, no fue fácil, y mire, podemos hablar que de esos 5.000, más o menos unos 2.500 alumnos a 3.000 lograron finalizar su año académico. Yo creo que esos son unos buenos números, estamos hablando de un 30, 40% que de los estudiantes que lograron finalizar. No fue fácil porque ni el estudiante, ni el docente, ni la infraestructura tecnológica era la adecuada, pero dimos respuesta. Y cuando yo saco las estadísticas del campus, claro, aquí estamos hablando de un 30-40% de que culminaron, pero la intencionalidad, o sea, yo tomo los datos como aquellos de esos 5.000 que ingresaron al menos una sola vez en el campus, y las estadísticas son altas, ¿sabes? Estamos hablando de un 60-70% que accedió,
que no culminó, pero accedió. ¿Qué quiere decir? Que aún con las dificultades de acceso a la tecnología, los muchachos buscaron la forma en su contexto y en la flexibilidad que se les permitió culminar. Nosotros, fíjense, el semestre empezó en marzo, se le dio continuidad en los intensivos, o sea, se le dio una figura de intensivo, pero que no fue como intensivo, sino prácticamente se le dio la oportunidad de que terminaran el semestre, que para nosotros es un periodo, porque nosotros es anual, ¿ok? Los trayectos son anuales. Para que terminaran en el periodo, ¿ok? Ellos terminaron, nosotros cerramos ese periodo, que era que había que terminar en junio, lo terminamos en septiembre, ¿ok? En septiembre iniciamos segundo periodo, y ese segundo periodo no hace ni un mes que lo terminamos. O sea, se hicieron los ajustes que se tuvieron que hacer en el calendario académico en función precisamente de los estudiantes. Pues nosotros, estando conscientes de la realidad del contexto país, el contexto pandemia, y logramos con un esfuerzo de todo un equipo de trabajo, la dirección MSIP, desde la rectora, la parte administrativa. Aquí hubo un aspecto de logística importante que tiene que ver con este porcentaje que da respuesta a esas preguntas que ustedes dicen que cómo se hizo como la práctica. Aquí en las semanas de flexibilización se habilitaban los transportes, ¿ok? De aquellos que deseaban ir a la universidad, y se les facilitaba los laboratorios de computación para que hicieran las entregas desde ahí, las prácticas de ciertos laboratorios de química, de la gente de calidad y ambiente. O sea, fueron estrategias que se fueron implementando e integrando para lograr hace un mes y pico, que culminamos el año académico con estos números que yo considero que son buenos, a pesar de que para muchos dirán, guay, un 30, para el 40%, yo creo que logramos los objetivos, ¿ok? En estos contextos creo que lo hicimos. Nosotros en estos momentos estamos iniciando el nuevo año académico. Están en proceso de inscripción y de matriculación. Hace como 2 semanas iniciamos el nuevo lapso académico. Estamos haciendo, por supuesto, las adecuaciones del CAS de matriculación, pero ya iniciamos el lapso académico 2021, que ojalá en nombre de Dios podamos aprender de todo lo vivido del año pasado y que mejoremos. Y ahorita el enfoque que vamos a tener precisamente es hacia la formación del personal docente. O sea, ya dimos un peso, una base tecnológica, una base tecnopedagógica a nivel del complejo educativo virtual. Ahora vamos hacia dirigir nuestros esfuerzos hacia la parte importante, que es la parte de la formación docente. En ese punto nos encontramos en este lado.